Hay una palabra en esta mañana que Dios habla en mi corazón y hemos estado en una preciosa serie. Pero en esta mañana quiero invitarles que abran la escritura. Ya nos hemos puesto en las manos del Señor. San Juan capítulo 16, versículo 33. Si todos podemos leerlo a una sola voz y pueden indicarlo con un amén en esta preciosa mañana. San Juan 16, versículo 33. Si todos lo tienen, escucha muy bonito cuando ojean las Biblias. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Lo leemos todos a una sola voz. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el nombre de Jesús puede tomar su asiento. Ya hemos orado por esta palabra. Dios les bendiga. Muy buenos días. Gracias por agregarse a la casa de Dios. Les felicitamos en esta mañana por escoger el mejor lugar. Hemos estado sumergiéndonos en una serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu, y estas enseñanzas nos han motivado, nos recuerdan, ¿verdad?, con la finalidad de crecer, florecer y avanzar en la vida del cristiano. Este es uno de los propósitos de las enseñanzas, que nosotros podamos crecer, avanzar y seguir cultivando nuestra vida cristiana. Amén. Haciéndole solamente un pequeño resumen de lo que hemos venido aprendiendo por estos domingos. Hemos estado sumergidos en el fruto del Espíritu. Amén. Hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de el fruto del Espíritu, cuál es el propósito del fruto, ¿verdad? Cómo se obtiene y cuál es el propósito del fruto. Y algo que compartía unas semanas atrás, algo que para mi vida personal en esta serie impactó, que el propósito del fruto es, ¿qué era? ¿Guardar qué? ¿Qué hace el fruto? ¿Qué es lo que guarda el fruto? También tiene un fruto. Guarda la semilla. Eso fue lo que Dios habló a mi vida y me recordó en esta serie, que el propósito del fruto es guardar la semilla con el propósito de que su ciclo siga, de que esa semilla llegue a un punto donde pueda seguir el ciclo de vida, de pueda seguir creciendo y avanzando. Y ese es el propósito, ese principio natural, lo aplicamos en nuestra vida cristiana. Ese es el propósito, que nosotros como iglesia podamos tener dentro de nosotros el fruto del Espíritu, para que a través de nuestro testimonio, nuestra conducta y nuestra fe podamos seguir propagando el Evangelio del Señor. Porque recuerden que la humanidad no mira al Señor Jesucristo como lo tuvieron los discípulos, pero a través de la iglesia nosotros seguimos predicando y cubriendo esa semilla con nuestra conducta, nuestro buen testimonio y con nuestra perseverancia. Amén. Así que miramos cuál era el propósito unas semanas atrás. Nosotros, el pastor ha iniciado a hablar con detalle acerca de los dos primeros, vamos a decirle, se podrían decir, virtudes, características, funciones. Para mí es también como una dimensión, o los colores o las cualidades de las cuales hemos estado abordando de lo que es el fruto del Espíritu. Y el pastor ya había iniciado y enfocado en la palabra del amor y gozo. Pero en esta mañana me tocó una de las, puede decir, dimensiones o virtudes, para mí personalmente un poco compleja de poder extraer o ir en profundidad, de entender cuál es su significado y lo que es la paz. Por eso me hubiera gustado que nuestros jóvenes estuvieran aquí, porque sé que ellos luchan constantemente con inseguridades, bastante presión que tienen en las escuelas, etcétera. No solamente los adultos, sino cuanto más nuestros jóvenes. Pero para mí fue algo en el parte del fruto, poder realmente sumergirme en esta cualidad que es parte de la dimensión cuando nosotros experimentamos de lo que es el fruto del Espíritu dentro de nosotros, cómo lo obtenemos y cómo lo seguimos cultivando. Así que para mí fue un poco de ir, ¿verdad?, pedirle al Señor cómo poder presentar esta virtud más allá de lo que nosotros
a veces conocemos secularmente o lo que estamos acostumbrados a, en nuestra propia definición de lo que entendemos, de lo que conlleva la palabra, decir que es paz, o ten paz, todo va a estar bien, ten tranquilidad, sino realmente qué es lo que nos trata de decir esta palabra. Y para esto, pues tuvimos que ir un poco a volver a la palabra original, la palabra clave, la palabra que realmente es lo que está tratando de hablarnos por sí misma. Y esta palabra es la palabra Shalom. Por eso mi título de la enseñanza es Sar Shalom. Sar Shalom quiere decir príncipe de paz. Y es ahí donde quise tomar mi atención para hablar de esta cualidad, porque más de que tratarla de explicar, tenemos que meternos como en esa dimensión, qué es lo que nos está tratando de decir que representa o es. Así que me llamó mucho la atención que los teólogos de la palabra de Dios, cuando trataron de estudiosos traducir lo que esta palabra hebrea es o representa a nuestro lenguaje, al principio ellos trataron de poner como un sinónimo, como una palabra que puede aludir, que puedas entender qué eso significa. Primeramente ellos optaron por la palabra descanso, en inglés rest. Optaron por decir, bueno, de pronto shalom lo podemos definir como descanso, pero mirando que no hacía y no llenaba los requisitos de lo que realmente se estaba tratando de transmitir cuando uno dice shalom, entonces optaron por darle y usar la palabra paz, que como dije tiene o es como un sinónimo, no es exactamente lo que realmente signifique, porque shalom no es realmente darle un significado, porque lo que representa shalom es muy profundo, es muy alto, es muy ancho. Amén. Así que esto llamó bastante mi atención a mi vida personal, y esta es una palabra que en nuestro idioma, a través de las escrituras, la encontramos bastante. Incluso Pablo, en todas las cartas, esa es una manera que él hace el saludo: paz de Cristo, la gracia de Dios, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a tratar de irnos sumergiendo en esta sección que es acerca del shalom. Para el mundo secular, para el mundo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, para las opiniones seculares, la paz la definen de esta manera. Dice que para ellos la paz se define como la armonía social basada en la razón y en la ética y en la ausencia del conflicto. Muchos dicen que esto puede ser un significado, hablándolo negativamente, por el concepto de que en la parte cuando dice ausencia de conflicto, es de que, bueno, tienes que estar en conflicto para saborear lo que es la paz. Y ellos aluden y atribuyen que solamente se obtiene a través de la razón o de la ética, que habla de la conducta moral de la sociedad, cómo puede comportarse, y de la ausencia del conflicto, de la violencia o guerra. Pero algo que me llamó la atención, que dicen ellos, sin depender de las justificaciones religiosas. O sea, ellos no buscan que necesitas una divinidad, un ser, para tú obtener una paz, una tranquilidad. Eso es en la definición de este mundo secular. Su base de ellos, como lo mencionaba, es la razón, el intelecto, es tu conducta. Así que si tú tienes una capacidad de razonar lógicamente y una vida ética, moral, que a ti te parezcan tus parámetros de, no importa si vives una vida libertinaje, pero éticamente te tratas de conducir, suficientemente vas a poder experimentar lo que es la paz. En estos principios, dentro de lo que es una definición secular, y dice que ellos no se ligan a los mandatos divinos. Es un ideal que todo ser humano trata de alcanzar,
libre de violencias por medio de méritos humanos. O sea, y ellos lo que se enfocan es de que lo puedes alcanzar por tus méritos, por tus logros y por tus posesiones. Pero esta es una de las maneras con las cuales ellos tratan de doctrinar a la sociedad y al pueblo, de que sí se puede lograr por méritos humanos, pero muchas de las veces todo lo atribuyen a lo que poseen. Un ejemplo, lo atribuyen a sus posiciones económicas, lo atribuyen a su salud, lo atribuyen a un bienestar como familia o una sociedad donde no haya conflicto y problema. Pero el problema de nosotros abrazar esa doctrina y quedarnos solamente con esa paz que ellos tratan de transmitirnos es de que esa paz se pierde cuando tus finanzas están quebradas. Esa paz se pierde cuando no tienes salud. Esa paz se tiene cuando estás mirando caos en la sociedad. Pero esto no es una definición de lo que nosotros abrazamos y creímos, lo que representa Shalom en la vida de un hijo de Dios. Amén. Así que nosotros no nos quedamos con esta mentalidad del mundo o afuera. Tratar de nosotros sumergirnos en la profundidad de lo que es Shalom es muy inmenso. Entonces, el fruto del Espíritu como Shalom, ¿qué es lo que nos está tratando de decir a nosotros? ¿Qué es lo que quiere decir? Es más que un saludo en la cultura judía, porque es una manera de la que ellos se expresan cuando ellos entran a un hogar o entre ellos se saludan mutuamente. Shalom, shalom. Es más que ello. Pero ¿qué realmente es Shalom o qué es lo que representa Shalom? Y una de las tratar de colores o tratar de entender lo que representa Shalom es que cuando un hijo de Dios tiene Shalom en su vida, esto para mí fue algo muy impactante para mí, porque lo que Shalom significa es, bueno, no es lo que significa, lo que podemos nosotros tratar de apreciar y vivir en el Shalom es de que cuando tú tienes Shalom en tu vida, tú estás completo. Cuando uno tiene Shalom en su vida, cuando uno tiene Sar Shalom en su vida, uno está completo. Uno no está roto. Uno está en plenitud y uno puede estar en total armonía. Eso se puede, esa dimensión es la que nosotros podemos saborear y podemos sumergirnos aún cuando las finanzas se estremezcan en nuestras vidas. Nosotros podemos decir que estamos plenos en Él, que estamos completos en el Señor. Habrá testigos de la promesa de Dios que Él no ha dejado a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando yo estoy en el Shalom, mi vida está en total, se podría decir, armonía, no solamente con mi Dios, sino Shalom indica que estoy en armonía con mi prójimo. Cuando yo tengo Shalom conmigo, yo me recuerdo que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tener Shalom en mi vida es parte de tener una armonía con mi prójimo. No como el mundo. A través de estas últimas décadas se han firmado más de 3,000 tratados de paz, en los cuales muchos de ellos han sido no han podido sostenerse en las enmiendas o en los requerimientos cuando ellos han firmado el tratado de paz en las últimas décadas. Han sido fracturado ese tratado de paz. Pero cuando nosotros estamos en Shalom, vivimos en Shalom, nosotros tenemos la capacidad de estar en comunión. Ellos pueden estar, en el mundo se puede perder y de pronto pueden decir no tengo guerra, no estoy necesariamente bombardeando a alguien,
pero están viviendo una guerra fría. También nosotros como prójimos o en casa, tal vez no estoy gritando con mi esposo, gritando con mi esposa, los hijos a los padres, o en la iglesia no le hablo al hermano, no le hablo a la hermana, pero eso no quiere decir que estemos en shalom, en paz. Podemos estar en una guerra fría, indiferente. Y esa no es estar en shalom o en comunión. En comunión, estar en shalom indica es estar en armonía, es estar completo en el Señor. Por eso les dije que entender lo que significa y lo que conlleva shalom es muy profundo. Es un estilo de vida, es abrazarlo, añorarlo, cultivarlo y seguir creciendo en él. Amén. Así que esta es una de las palabras que nos motiva a nosotros a sumergirnos, que tener shalom es estar completo, es estar pleno en él, estar entero, y por ende vamos a tener armonía, seguridad y todo lo que deriva de lo que deriva este significado. Algo que me fascinó y estando ayer habló mucho a mi corazón, que implica, dice que tener shalom en nosotros es estar completo, no tener nada roto o faltante. Esta es una bendición divina, un regalo de Dios. Y esto me hace recordar que cuando llegan esos momentos de enfermedad, de dolor, aún de partidas, que por el momento nos pueden estremecer, esto fue lo que yo recibí para mi vida personal y que fue de grande bendición y fue un bálsamo. Que cuando nosotros estamos en shalom, nosotros no vamos a ser rotos. Y voy a utilizar este ejemplo y esta escritura. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto me recuerda a una escena tan maravillosa que quiero que en este momento vayamos a esa escena de lo que significa vivir y estar en shalom. La escena cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y Él está suspendido entre el cielo y la tierra, y Él está llevando todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados por amor a nosotros. A este versículo realmente fue impactante para mi vida, Salmos 34:20. Salmos 34:20 fue una profecía, pero la miramos cumplida aquí y ahorita la vamos a conectar con lo que quiero transmitir con ustedes. Fue una profecía hablando, dice que Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Mi Mesías, mi Salvador, mi Redentor, Él estaba en dolor, en sufrimiento, en quebranto, pero ¿sabe qué? ¿Qué sucedió ahí? Ahí se cumplió que sus huesos de Él no fueron quebrados, el de la derecha y la izquierda fueron quebrados. Esto quiere decir que cuando vengan esos momentos de dolor, de angustia, de pérdida, hay una promesa para el que vive en shalom, y la promesa es de que no vamos a ser quebrados. En el nombre de Jesús. Así como Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, y cuando habla de los huesos, esos huesos somos usted y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Somos la amada del Señor. Y si el cuerpo de Jesucristo, los huesos de Jesús no fueron quebrados, usted y yo no vamos a ser rotos ni quebrados. Por eso digo que vivir en shalom o tratar de entender qué es shalom es muy profundo, pero es una invitación para que todos nosotros podamos sumergirnos en lo que esta palabra conlleva y nos trata de decir hasta el día de hoy. ¿Cuántos reciben esta promesa de parte de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis ¿qué? Completos. ¿En quién? En Él, que es la cabeza, escuche, ¿de qué? De todo principado y de toda ¿qué? O sea, que no hay nada que no esté sujeto delante de nuestro Mesías, de nuestro Redentor
y de nuestro Creador. ¿Cuántos sienten esa esperanza en la casa del Señor? ¿Cuántos sienten esa nueva vitalidad de esta palabra? Aleluya. Amén. Ahora, mi pregunta es, en esta mañana hay una pregunta. Si ahora estamos tratando de entender qué significa shalom, porque realmente paz fue una palabra que utilizaron tratar de explicar o definir en nuestro lenguaje de lo que significa shalom. Ahora mi pregunta es esta: ¿cuándo se perdió shalom en la humanidad? ¿Cuándo se perdió shalom en la humanidad? Y esto me lleva, quiero invitarlos que me ayuden a ir al libro de Génesis 1. Voy a leer unos versículos en Génesis 1. Y el primero que voy a leer es en el 1:31. Amén. En el 1:31. Y después le voy a pedir a mi hermana Fide si me lee el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 9. Pero primeramente le quiero invitar que lea conmigo Génesis 1:31, y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era que, pero no solamente de bueno, dice, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí estaba un shalom completo, aquí estaba el reposo, aquí estaba todo lo que fue diseñado y fue en gran manera bueno. Ahora nosotros vamos a leer Génesis 3 del versículo 7 al 9, si la hermana me ayuda a leer esta narrativa para entender cuándo se perdió shalom. Gracias, hermana. Bueno, ahí miramos algo que ellos nunca habían hecho, y es que ellos se habían escondido después de la caída. Ellos nunca se habían escondido porque no hay lugar donde uno pueda esconderse de la presencia del Señor. Entonces miramos como realmente una ruptura, y lo que se pierde en shalom y cómo nos separa de shalom es el pecado, es vivir una vida desordenada. Y es ahí cuando nosotros perdemos la comunión con shalom, como lo miramos como nuestros padres al principio, que cuando ellos perdieron esa santa comunión, esa santa armonía con Dios, shalom les habló. Shalom estaba, pero no estaba en comunión con ellos, porque ellos ya tenían temor y se habían escondido. Pero sabe que algo que me fascina de esta escritura es de que Dios hace una pregunta a ellos y se la sigue haciendo a la humanidad hoy: ¿dónde estás tú? Y esta mañana tenemos que analizar dónde estoy yo como madre, como mujer, como hija, no como venir un domingo más por rutina, sino dónde estoy yo. Es una pregunta que me tengo que hacer, que Dios me está diciendo: ¿dónde estás tú o cómo estoy yo? ¿Estoy escondida entre los árboles? ¿Estoy separada del completo shalom? Y es una historia que nos ayuda a reflexionar y a meditar cómo se rompió o en qué momento esa comunión santa y perfecta se perdió. Y algo que miro en esta escritura, que eso no fue todo, sino cuando usted lee más adelante en el capítulo 3, versículo 24, del capítulo 3, versículo 24, dice de esta manera: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, nuestros padres fueron destituidos de ese Edén que había sido hecho y creado perfecto, hermoso. Pero lo que hacía hermoso ese Edén era de que podían
estar en comunión y en armonía con su Creador. Ahora nuestros padres, Adán y Eva, son expulsados, son desterrados del Edén. Y esto es algo que nosotros podemos meditar en esta mañana en nuestra vida cristiana. ¿Será que nosotros hemos sido alejados, nos hemos distanciado, o será que nosotros nunca realmente hemos estado en shalom, en comunión con nuestro Dios? Es una pregunta. Es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva. Y algo que me fascina de esta pregunta no es porque Dios no sepa dónde están. Esta pregunta es tan profunda porque miramos nuevamente el amor de Dios cuando le dice, ¿dónde estás tú? Y sabe que cuando una persona está en pecado, practicando la inmundicia o está separado de Dios, sabe que es una de las cosas más difíciles de poder reconocer y hablar con Dios. Pero esta pregunta del Creador, ¿sabe por qué? ¿Cuál fue el propósito? Para ayudarle a Adán y a Eva de poder expresarse y hablar con Él. Esta pregunta nos habla del amor inmarcesible, del amor ágape que Dios tiene para con nosotros. No porque Él no sepa nuestra condición y lo que nosotros hemos hecho, sino porque su amor está plasmado en esa pregunta y nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y miramos que después de esa pregunta, entonces habla Adán, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vengamos y hablamos con Él. Y Él le dice, tuve miedo, porque es lo que hace la separación de shalom con nuestro Dios. Trae sentimientos con los que Dios no nos creó. Dios no nos creó con miedo, con ansiedad, con temores. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y nos hizo con la esencia de su imagen y de su carácter. Y Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que Shalom, Él anhela que nosotros podamos habitar en esta dimensión, en esta esencia de la que estamos hablando. Pero quiero decirles, hermanos, que en esta mañana siguen habiendo noticias, porque sabe que esa escena cuando Dios puso en los árboles a guardar ángeles y esa espada que revoloteaba, sabe que Dios abrió ese camino. Sabe que Él fue el que vino a abrir nuevamente ese camino para tener esa entrada a lo que se había perdido, porque Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido en el Edén. Y sabe que Isaías 9:6, por medio de Isaías, no sé si el hermano Francisco me lo pueda leer, Blanco. Isaías 9:6, Dios inspira al profeta Isaías y da una profecía de que ese camino se iba a volver a abrir para la humanidad, pero no iba a ser por méritos propios, porque el shalom y la paz no se busca y no se encuentra por méritos propios. El shalom y esta esencia solamente se puede obtener y cultivar a través de la presencia y la comunión con Dios en nuestras vidas. Y Isaías, inspirado por el Señor, da esta profecía y él dice de esta manera: ¿cuántos le dan gloria al Señor de que ese príncipe de paz fue manifestado en carne y ese camino nuevamente ha sido abierto para toda la humanidad, para todos nosotros? Ese camino ha sido abierto. Por eso esta escena de Lucas capítulo 2 me maravillaba el día de ayer que la estaba leyendo.
en el mensaje a los pastores, Lucas capítulo 2, versículo 8, miramos cómo Isaías es inspirado por Dios, que un niño iba a ser nacido, pero ese niño no se iba a quedar niño. Por eso nosotros no festejamos cada año a un niño, porque él no se quedó niño, él fue manifestado en carne, pero él vino a hacer un propósito en esta tierra. Amén, abrir ese camino que había sido cerrado por el pecado y la caída de la humanidad. Pero ahora hay buenas nuevas para nuestras vidas y la ha visto por más de 2000 años. Y esta escena de Lucas capítulo 2, versículo 8 dice de esta manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Dice, y he aquí se les presentó un ángel ¿de qué? Del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y este es el mensaje: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice, esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la palabra de Dios, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las nubes, de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían. Es que cuando este mensaje fue dado, estaba sucediendo algo sobrenatural sobre la tierra, y las seres en el cielo no se pudieron quedar tranquilos, porque lo que ellos alababan en el cielo, ahora descendieron a bajarlo y alabarlo en la tierra. Y ellos decían, gloria a Dios en las alturas, porque en las alturas solamente se alaba a Él. Pero dice, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra paz, en la tierra shalom, en la tierra se ha manifestado shalom, aleluya. En la tierra shalom, buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje, esas son las buenas nuevas. Y yo le digo que los ángeles aún le siguen alabando por ello. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué no le alabamos? ¿Por qué no prorrumpimos en alegría, en gozo de que Shalom fue manifestado en carne? Vino, abrió el camino, nos abrió la esperanza a usted y a mí. Habrá un agradecido, habrá alguien que tenga hambre en su vida en esta mañana, que esté cansado de vivir una vida en ansiedad, en tristeza, en cadenas de depresión, de amarguras. Habrá alguien. Yo me imagino que esos pastores salieron corriendo y fueron, porque les dijo, encontraré señal, hallarás a ese niño envuelto en un pesebre. Yo me imagino que esos pastores no se quedaron sentados, no le pusieron y miraron el precio de sus ovejas. Ellos dijeron, he encontrado la oveja perfecta, el sacrificio perfecto, el que va a ir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Yo creo que ellos corrieron con ánimo buscando en el Nazaret, en Belén, esa señal donde estaba habitando Shalom. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, Señor Jesucristo, yo anhelo meterme en esa dimensión? Yo estoy cansada. Oh, yo estoy cansado, Señor, en esta mañana. Habrá alguien que quiera decir, oh Señor, si tú ya abriste ese camino para yo experimentar esa plenitud, no está roto para estar completo en esta mañana. Habrá alguien que quiera pasar este altar y diga, oh Señor, tú eres mi príncipe de paz. El príncipe de paz ha llegado. Sar Shalom está presente. Sar Shalom está en la casa de Dios. Sar Shalom está en este lugar para tomar tu tristeza, para dar un cambio diferente a tu vida, a tu familia, para traerte esperanza en esta mañana. Habrá alguien, habrá un joven, un niño que diga, no quiero vivir rota, hay una promesa de por medio. Habrá alguien que quiera realmente sumergirse, no en la paz que el mundo da,
Porque cuando se les va la salud, las finanzas, las familias, los sueños, se les acaba la tranquilidad. Pero el Hijo de Dios